Estoicismo prohibido, un pensamiento censurado o una filosofía poderosa. El estoicismo es una filosofía práctica que promueve la virtud, la autodisciplina y la fortaleza emocional ante la adversidad. Sin embargo, en diferentes momentos de la historia y en la sociedad actual, algunas de sus ideas han sido censuradas, rechazadas o distorsionadas, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué ciertos poderes han tratado de prohibir el estoicismo? ¿Qué impacto tiene su supuesta prohibición en la vida moderna? A continuación, analizaremos cómo el estoicismo ha sido censurado o minimizado en distintas épocas, las razones detrás de ello y las consecuencias de su prohibición en la actualidad. El estoicismo y la censura en la historia. Desde su nacimiento en la antigua Grecia y su expansión en Roma, el estoicismo ha sido considerado una filosofía de resistencia y libertad personal. Sin embargo, su énfasis en el autocontrol y la independencia de pensamiento lo convirtió en una amenaza para los gobernantes autoritarios. La persecución de los estoicos en Roma. En tiempos del Imperio Romano, el estoicismo no solo era una corriente filosófica, sino también un modo de vida que desafiaba la autoridad absoluta de los emperadores. Algunos de los pensadores más importantes de la escuela estoica fueron perseguidos o silenciados. Séneca, 4 AC, 65 DC, filósofo y político romano, inicialmente consejero del emperador Nerón. Con el tiempo, Séneca cayó en desgracia y fue acusado de conspirar contra Nerón, quien lo obligó a suicidarse. Sus enseñanzas sobre el control emocional y la autosuficiencia entraban en conflicto con la opulencia y la tiranía del régimen. Epicto, 55 a 135 DC, nació como esclavo y luego obtuvo su libertad, convirtiéndose en uno de los filósofos estoicos más influyentes. Fue desterrado de Roma por el emperador Domiciano, quien veía a los filósofos como una amenaza política. El exilio de los estoicos. Durante el reinado de Domiciano, 81 a 96 DC, muchos filósofos estoicos fueron expulsados de Roma, ya que sus ideas sobre la independencia y la virtud eran vistas como una resistencia intelectual al poder absoluto del emperador. Razones de la persecución. Los emperadores romanos rechazaban el estoicismo porque predicaba autarquía, autosuficiencia, lo que reducía la dependencia de los ciudadanos del gobierno. Fomentaba la resistencia pacífica a la opresión, promoviendo la dignidad individual frente a la tiranía. Enseñaba que el verdadero poder radica en la mente y la virtud, no en la riqueza o el estatus, lo que desafiaba el sistema imperial basado en la jerarquía y el lujo. El estoicismo y la religión, un conflicto filosófico. A lo largo de la historia, la religión ha regulado muchas corrientes filosóficas, y el estoicismo no ha sido una excepción. Aunque compartía algunos valores con religiones como el cristianismo y el islam, su énfasis en la razón y la autosuficiencia lo puso en conflicto con ciertas doctrinas religiosas. 2.1 Estoicismo y cristianismo, similitudes y diferencias. El estoicismo influyó en el pensamiento cristiano en aspectos como la ética y la búsqueda de la virtud. Sin embargo, hay diferencias fundamentales. Estoicismo. La felicidad proviene de la virtud y la razón. Cristianismo. La felicidad proviene de la fe y la gracia de Dios. Estoicismo. La naturaleza dicta las leyes universales. Cristianismo. Dios es el creador de las leyes morales. Estoicismo. No hay un concepto de pecado, solo ignorancia. Cristianismo. El pecado es una transgresión contra Dios. Estoicismo. El individuo es autosuficiente en su virtud. Cristianismo. La salvación depende de la fe y el perdón divino. Algunas doctrinas cristianas veían el estoicismo como una filosofía demasiado racionalista y carente de espacio para la fe en Dios, lo que llevó a su desestimación en ciertos círculos religiosos. El estoicismo en el Islam y otras religiones. El Islam también incorporó algunas ideas estoicas, especialmente en la ética y el autocontrol. Sin embargo, la noción estoica de el destino como algo inmutable entraba en conflicto con la idea islámica de que Dios tiene el control absoluto sobre el destino humano. ¿Por qué el estoicismo podría estar prohibido en la sociedad moderna? Hoy en día, el estoicismo no está prohibido en el sentido literal, pero ciertos aspectos de la cultura moderna lo hacen difícil de adoptar. La cultura de la inmediatez. El estoicismo promueve la paciencia y la autodisciplina, mientras que la sociedad actual se enfoca en la gratificación instantánea, redes sociales, compras impulsivas, entretenimiento superficial. Empresas y plataformas digitales dependen del deseo de consumo inmediato, lo que hace que la mentalidad estoica sea poco promovida. La cultura de la victimización.
El estoicismo enseña que somos responsables de nuestras reacciones, mientras que muchas corrientes actuales ponen énfasis en culpar al entorno por el sufrimiento personal. Este enfoque estoico puede ser interpretado erróneamente como una falta de empatía o como una negación de problemas estructurales. Psicología moderna y estoicismo. Aunque algunos enfoques terapéuticos modernos coinciden con el estoicismo, como la terapia cognitivo-conductual, la psicología popular enfatiza la expresión emocional libre, lo que puede chocar con la idea estoica de control emocional. El estoicismo prohibido en el ámbito personal. A nivel individual, muchas personas encuentran difícil aplicar el estoicismo en su vida cotidiana. La resistencia al cambio. Asumir el control de nuestras emociones y reacciones es desafiante. Muchas personas prefieren culpar a factores externos en lugar de trabajar en su fortaleza interior. La mente conformista. Vivimos en una sociedad que fomenta la comodidad y evita el esfuerzo. La autodisciplina estoica es vista como innecesaria cuando hay tantas distracciones y placeres inmediatos disponibles. La influencia de la opinión pública. Ser estoico implica ir en contra de la mayoría, lo que puede generar rechazo social. Muchas personas confunden el estoicismo con frialdad o indiferencia, cuando en realidad es un enfoque racional para enfrentar la vida. Conclusión: se puede prohibir el estoicismo. El estoicismo ha sido censurado en ciertos momentos de la historia, pero nunca ha desaparecido. Su fortaleza radica en que es una filosofía interna, una manera de pensar que no puede ser destruida por ninguna autoridad externa. En una sociedad que promueve la inmediatez, el consumo y la victimización, el estoicismo es más necesario que nunca. No está prohibido en un sentido legal, pero sí culturalmente subestimado. La verdadera pregunta es: ¿estás dispuesto a aplicar sus principios a pesar de la resistencia externa?